Bienvenidos a una nueva emisión de Mujeres sin Filtro, el programa de la franja de opinión del canal Univalle TV que busca posicionar la opinión de las mujeres en diferentes temas. Hoy vamos a estar tratando un tema bastante controversial y polémico, pero que merece hacer parte de la conversación cotidiana, y son los derechos de las personas menstruantes y su relación con la salud pública. Su opinión es muy importante para nosotras, así que les invitamos desde ya a conectar con el @canal Univalle TV y con el @UnivalleCol. Desde allí estaremos leyendo sus opiniones para tejer esta conversación. Nuestro equipo ha preparado un contexto para que podamos entender entonces cómo se relacionan los derechos de las personas menstruantes con la salud pública. Veamos. En la actualidad, la carencia de productos de higiene menstrual y la falta de educación sobre el tema se han convertido en una crisis global que afecta a millones de mujeres y personas menstruantes, incluidas mujeres cisgénero, hombres trans y personas no binarias, especialmente en comunidades de bajos ingresos y otras variables de interseccionalidad. Según el Plan International, aproximadamente 500 millones de personas menstruantes en muchos países enfrentan estas dificultades, lo que impacta negativamente su salud física y mental, su educación y su participación en la vida cotidiana. Por otro lado, la falta de productos adecuados no solo aumenta el riesgo de infecciones, sino que también perpetúa el estigma y la vergüenza asociados con la menstruación. Finalmente, abordar esta problemática es esencial no solo para mejorar la salud pública, sino también para avanzar en la equidad de género y garantizar que todas las personas menstruantes puedan vivir con dignidad y participar plenamente en la sociedad. Definitivamente, un tema que requiere atención urgente y acciones concretas a nivel local, nacional e internacional. Hoy, en Mujeres sin Filtro, derechos menstruantes y salud pública. Y precisamente para tejer esta conversación, hoy contamos con la compañía de 3 expertas que les voy a presentar. Desde el escenario de la virtualidad se suma a nosotros para tejer conversación el día de hoy Helen Rojas. Ella es profesora egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, analista económica y directora de la Coordinación de Mujer y Género de Sede Trabajo. Helen, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Hola, muchísimas gracias, muy contenta de estar en estos espacios de formación y de divulgación en torno a temas que nos competen, pues, que es responsabilidad social estar informados y poder tener una posición crítica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por ayudarnos a tejer esta conversación. Y en nuestro estudio nos acompañan Fayola Ibargüen. Ella es psicóloga graduada de la Universidad del Valle, especialista en escrituras creativas de la Universidad ICESI y actualmente se desempeña como psicóloga de Campus Diverso. Desde allí centra su labor en el acompañamiento a estudiantes de educación superior que enfrentan diferentes dificultades estructurales. Fayola, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña desde nuestro estudio Liliana Bejarano Barragán. Ella es médico general de la Universidad Libre de Cali, especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, maestrante en salud pública de la misma alma mater y representante nacional del movimiento Guanacanay Colombia. Es profesional del equipo de profesionales de Campus Diverso de la Universidad del Valle, donde también es docente hora cátedra. Liliana, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación y desde Campus Diverso queremos pues agradecer habernos invitado a nosotras como representantes de este equipo de trabajo y hablar de este tema pues que es fundamental para continuar la educación y la alfabetización sobre un tema que generalmente genera muchos silencios, ¿no? Y pues hablaremos más adelante del contexto, pero muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes 3 por aceptar esta invitación y por ayudarnos entonces a tejer esta conversación. Debemos empezar entonces diciendo que cuando nos referimos a derechos menstruales estamos hablando puntualmente a el conjunto de derechos humanos que garantizan el acceso equitativo a los productos de higiene menstrual, pero no solamente a los productos, sino a la información, a la educación, al apoyo médico, no solamente físico, sino también en términos de salud menstrual para las personas menstruantes. Desde allí, entonces, quisiera que empezáramos
ahondando en un término que, si bien puede ser bastante controversial, es un término a través del cual se han empezado a popularizar ideas desde los derechos menstruales y tiene que estar o está asociado a la pobreza menstrual. ¿De qué manera poder entender los derechos menstruales y de qué manera también poder darle claridad a un término tan polémico como la pobreza menstrual, Liliana, en este caso? Bueno, la pobreza menstrual hace alusión, como tú decías, a una situación económica, o sea, una ubicación de situación económica donde la persona que menstrua, y no estamos hablando solamente de mujeres y género, como lo dijeron en la introducción, sino también a hombres trans, personas con identidad no binaria, tienen dificultades de acceso a servicios que son mínimos y básicos para el cuidado y la gestión de su situación menstrual, porque cada situación menstrual es distinta. Pero esto tiene digamos, como un origen estructural, porque viéndolo así se entendería como algo netamente económico, es decir, no tengo acceso, hoy no tengo acceso y mañana lo puedo tener, y si ahorro tengo con qué comprar una toalla higiénica, por ejemplo, pero estamos hablando de una situación estructural porque hay otras poblaciones que no solamente tienen el contexto económico, sino situaciones contextuales como estar privadas de la libertad. Hablamos en Colombia no solamente de las personas que pagan una condena, ¿cierto?, o que se encuentran en un estudio de condena, sino también personas que se encuentran privadas por el secuestro. Hablamos de personas que viven en habitabilidad de calle, cuya, digamos, posibilidad inclusive de tener acceso no solamente a los insumos de gestión menstrual, sino también de higiene menstrual, sino también a los espacios locativos como unos baños, digamos, que todos deberíamos por dignidad humana tener acceso, no encontramos, digamos, esa acción. Entonces, este término es un término que recoge todas las características interseccionales que atraviesan a una persona contextualmente que tiene una limitación para acceder a los productos de gestión de su menstruación o de su higiene menstrual, pero que no tienen que ver exclusivamente con el tema económico, es decir, está incluido, pero el tema, por ejemplo, del acceso a la educación, las respuestas, por ejemplo, contextuales, culturales de su lugar, por ejemplo, personas que pertenecen a espacios, digamos, que están relegados, por ejemplo, estamos en una misma ciudad, pero no tenemos el mismo acceso a servicios quienes vivimos en el sur de Cali a quienes viven en el oriente, por ejemplo, ¿sí? También quienes tienen identidades desde el tema cultural indígena, afrodescendiente, etcétera, y otros espacios contextuales donde el nivel educativo juega un papel fundamental a qué información yo puedo tener acceso, y de acuerdo a esa información a la que yo tengo acceso, yo puedo tener una gestión de mi menstruación, ¿sí? No solamente el tema económico, porque como hablamos de pobreza, a veces el tema de la pobreza se puede entender unidimensionalmente, pero la pobreza multidimensional es una buena forma de entender este término. Muy importante, Liliana, y muchas gracias por ayudarnos entonces a entrar en el marco de esta conversación, clarificando, por supuesto, que lo primero es que debemos sentar la base de que es un derecho humano. Los derechos menstruales hacen parte de los derechos humanos y como un derecho humano, pues por supuesto debe ser algo que nos cobije a todas las personas menstruantes, algo que nos vea desde todas las perspectivas y desde todas las aristas, pero también debemos entender que como un país multiétnico y pluricultural, pues también hay cosas que no permiten que se visibilicen los derechos de las personas menstruantes y menos que se entienda que son derechos que atañen directamente a la salud pública. ¿Cómo poder hacer este cruce, Fayola? ¿De qué manera poder entender o cómo podríamos visibilizar mejor los derechos de las personas menstruantes? Bueno, menos mal hablas de estas personas, de las personas, los contextos. ¿Por qué? Porque tenemos que pensarnos desde afuera, desde nosotros como personas que estamos dentro de las universidades, dentro del sistema de salud, cómo nos vamos a acercar a la comunidad, cómo vamos a negociar con los valores que tiene la comunidad, cómo no vamos a imponer nuestras agendas, sino que en el diálogo de ver cuáles son las necesidades que identifican estas personas que hacen parte de la comunidad. Desde allí construimos en conjunto, entender la comunidad como agente, como digamos un organismo activo a la hora de toma de decisiones, a la hora de planeación, a la hora de implementación, porque de esta manera también se sostiene a través del tiempo y no es solo mientras esté presente pues ya sea el representante pues, de este sistema de salud o del gobierno o de una entidad privada que llega al espacio, sino cómo vamos a mantenerlo a través del tiempo. Desde allí ver cuáles son las prácticas culturales que tienen los grupos
ya sea étnicos, los grupos comunitarios, y cómo vamos a empezar a darle voz también a estas mismas personas que hacen parte de la comunidad y que identifican el problema de, por ejemplo, el acceso a la educación menstrual, el acceso a la educación sexual, cómo se problematiza desde adentro y desde allí ya se puede aperturar para visibilizar no solo pues este proceso biológico de las mujeres, sino de las mujeres cis, sino también incluir a otras identidades que usualmente no se les acobija ni en el sistema de salud pues dominante, ni en las comunidades en muchas ocasiones. Qué importante, por supuesto, porque estas aristas nos llevan también a entrar en la reflexión de que el campo, si así pudiésemos denominarlo a través de una palabra, de las personas menstruantes es un campo supremamente amplio, con distintas perspectivas, con muchos sentires y muchas formas de habitar esos derechos menstruales. Pero finalmente, ¿cómo se ven entonces transversalizadas y, si se quisiera, afectadas la salud mental de las personas menstruantes? Helen, ¿de qué manera poder entender esa relación con los cuerpos menstruantes, pero también con el ejercicio o no ejercicio de esos derechos menstruales? Bueno, muchísimas gracias. No, yo quisiera decir, quizás para complementar un poco lo que han mencionado mis compañeras, que esto está muy relacionado también con el modelo de país en el que estamos. O sea, en Colombia hay aproximadamente 7 millones de personas con un ingreso promedio de inferior a 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, esta cifra es insuficiente para cubrir una canasta básica de alimentación. Entonces, ya suponer que, por ejemplo, cuando uno mira la transición demográfica, la composición de los hogares en Colombia, que ahorita el 45% de los hogares están liderados por mujeres, o sea, tienen una jefatura femenina, considera que los productos de autocuidado menstrual suponen un costo adicional por ser mujer. Y a esto quisiera contarles a ustedes que Colombia ya ha avanzado mucho en estas discusiones. Todavía hay un largo camino que recorrer, pero muestra de eso fue la lucha que tuvimos las mujeres en el 2015, desde el 2015 en adelante hasta el 2018, que es donde falla la Corte a nuestro favor, porque en el 2016, a través de una reforma tributaria, se buscaba gravar los productos de autocuidado menstrual, como las toallas higiénicas, los tampones y todos estos productos, con un IVA del 16%. ¿Sí? Entonces esto ya de entrada suponía un impuesto sexista que nos gravaba solo por el hecho de ser mujeres. Sí, entonces es importante reconocer en qué tipo de país estamos y saber que no es una prioridad. No ha sido una prioridad de los gobiernos atender las necesidades particulares de las mujeres, ¿sí? ¿Y por qué hacía énfasis en esto? Porque es que estamos en un país donde 7 de cada 10 colombianos comen menos de 3 comidas al día. O sea, de verdad parece que es un lujo poder acceder a estos productos de autocuidado menstrual. Y aunque se logró quitar el IVA de estos productos, aún sigue siendo muy difícil que las mujeres puedan acceder libremente a estos productos esenciales, ¿sí? Entonces esto ya supone que hay unas condiciones que afectan la calidad de vida de las mujeres. Hay un estudio de la OMS que dice que la falta de acceso a estos productos o la falta de condiciones propicias para poder tener una menstruación digna afecta en la salud mental a largo plazo, pero también tiene una incidencia en nuestras condiciones físicas, o sea, embarazos no deseados, prácticas menstruales inadecuadas, el uso de materiales improvisados que pueden provocar, pues digamos, ya la doctora que estará acá podrá ayudarnos a desarrollar muchísimo más eso, pero un shock tóxico, ¿sí? Un taponamiento del tracto urinario, entonces, y afectando pues la calidad de vida y la salud menstrual de las mujeres. Quiero decir que las mujeres no somos una minoría, o sea, las mujeres representamos la mitad de la población, ¿sí? Ahora, se ha venido ampliando ese panorama por las otras identidades, que es muy, muy loable, pero entender que esto es un problema que afecta mayoritariamente a las mujeres y que somos la mitad de la población, o sea, en la medida que esto no se atienda, que se vea como solo un asunto de higiene, no lo vamos a abordar como un tema de salud pública,
que afecta al tejido social. Hay un dato muy interesante que sacó el DANE para el 2023, donde dice que al menos 45.000 mujeres, ¿sí?, están utilizando productos como trapos, telas, ropa vieja, calcetines para atender su periodo menstrual. Además, hay casi 2.000 millones de estas mujeres que no tienen cómo, o sea, que definitivamente no pueden acceder a estos productos inadecuados y que se ven obligadas a suspender sus actividades habituales porque no tienen cómo resolver el acceso a estos productos de cuidado menstrual. Entonces yo quisiera decir que eso es una barrera muy importante. A esto añadirle que estamos en un paradigma social y cultural donde todavía se percibe la menstruación como algo sucio, como algo que debe ser privado, algo que es antihigiénico, ¿sí? Y eso hace que falte empatía, no solo en términos de nuestra relación microsocial, ¿sí?, de las mujeres con nuestro entorno, sino también la responsabilidad que asume el Estado para atender un problema que afecta a toda la sociedad. Pues Helen, muchísimas gracias, porque por supuesto serán aristas sobre las que volveremos a lo largo de nuestra conversación en este capítulo de Mujeres sin Filtro. Entre tanto, les invito para que vayamos a una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres sin Filtro. Hoy, acompañándonos a tejer conversación alrededor de los derechos menstruales y la salud pública. Antes de irnos al corte con nuestras expertas, estábamos, por supuesto, entrando en el contexto de los conceptos que acompañan o que cobijan esta conversación dentro de la cotidianidad y de la academia, pero también, sobre todo, de las situaciones y las circunstancias a través de las cuales se ven inmersas las personas menstruantes y que, por supuesto, las llevan a estar involucradas en escenarios de vulnerabilidad, al no tener acceso a productos de higiene, tampoco a acompañamiento médico, a procesos que les permitan obtener información adecuada alrededor de los procesos de la menstruación. Y yo quisiera detenerme en un par de las aristas que abordamos en el bloque pasado y empezar, por supuesto, diciendo de qué manera poder entonces resignificar el acto de menstruar y poder desestigmatizarlo. De qué manera poder entonces empezar a hacer ese trabajo consciente desde las mismas, digamos, humanidades de las personas menstruantes, Liliana. Bueno, me parece muy importante esa pregunta porque digamos que desde un punto de vista biológico, por ejemplo, podríamos empezar aclarando que el proceso de menstruar es un proceso fisiológico, ¿sí?, que responde a un patrón de, digamos, desarrollo, de comportamiento saludable del cuerpo, ¿sí? Un poco ahorita se me ocurría pensarse en que menstruar es el equivalente a un proceso biológico como lo es hacer deposición, como lo es hacer micción, ¿cierto?, como lo es la eyaculación, tanto masculina como femenina, ¿cierto?, y que indica que es un proceso que cumple una función biológica, ¿sí? Hay algunas personas que se molestan cuando hablamos del tema reproductivo en función de la menstruación porque lo asocian exclusivamente a una acción, digamos, de poner a disposición un cuerpo femenino para procrear, ¿sí? Y si bien es cierto que esto tiene muchas explicaciones desde el punto de vista biológico, sí hay un tema del desarrollo de los órganos que tendrían una función biológica que por supuesto entendemos desde otras aspectos donde evaluamos es, obviamente la decisión de gestar es una decisión individual, ¿cierto? Sin embargo, el cuerpo manifiesta de alguna manera una disposición para, ¿sí?, independientemente que este sea el objetivo, digamos, ya individual y personal de una persona como tal. Entonces, viéndolo como un aspecto fisiológico natural, como lo es dormir, como lo es que el cuerpo necesita reparar sus órganos, necesita hacer un proceso fisiológico habitual como la piel que se descama diariamente, por ejemplo, es una acción que puede ser normalizadora de una acción fisiológica. Hay una cantidad, como lo nombraba la compañera Helena ahorita, de ideas frente a la menstruación en función de cuestiones culturales religiosas y digamos bastante medievales o incluso mucho más antiguas en función a algo que
seguro lo tocaremos más adelante, pero lo quisiera dejar enunciado, y es la feminización de la pobreza. Es decir, todo lo que sucede alrededor de la feminidad, no estamos hablando solo de las mujeres y género, sino toda manifestación femenina tiene una indicación de falta social, y esa falta social se aduce a cualquier cosa. Entonces hay ideas religiosas que cuando alguien menstrua no puede coger un bebé, no puede cocinar X cosas porque se le va a dañar, o sea, hay una cantidad de fantasías frente al tema que si buscamos, por ejemplo, aspectos biológicos, podemos naturalizarlo, pero también hay que naturalizarlo y normalizarlo desde otras perspectivas, desde desmitificar acciones religiosas que pueden ir en detrimento de la idea de menstruar, acciones culturales donde hay comunidades indígenas y de otro tipo que desplaza a la persona del grupo comunitario, como decía Fayola ahora, porque se encuentra menstruando. Entonces hay muchas maneras a través de la educación y a través de la formación, por supuesto, médica y de otras entidades, pues para que volvamos la acción de menstruar una acción normalizadora, como que comemos todos los días, ¿cierto? Entonces es una buena estrategia para hacerlo. Qué importante, por supuesto, poder tener esta claridad y sobre todo entenderlo visto a la luz de otros procesos biológicos que recorremos todos los días. Quiero irme rápidamente a nuestras redes sociales porque allí nuestros internautas nos han dejado algunas opiniones que muy seguramente aportarán a esta conversación. Me voy rápidamente al @canal Univalle TV porque allí nos han dejado Jennifer Islas nos dice: menstruar es un acto político y cultural. El impacto medioambiental que los productos menstruales ocasionan en el medio ambiente, al igual que combatir la pobreza menstrual, concierne a todo el mundo. Y quiero irme justamente sobre este trino porque antes de irnos a la pausa también estábamos enunciando un poco la importancia de entender los derechos menstruales como un tema de salud pública. ¿Por qué verlo de esta manera y no seguirlo dejando desde el plano en que solamente las personas menstruantes deben responder o deben verse afectadas o deben de tener alguna injerencia y alguna preocupación? ¿Por qué llevarlo al plano de lo común a través de la salud pública, Fayola? Bueno, principalmente porque es algo que directamente atañe a todos en la relación que entablamos con otras personas. Por ejemplo, si está esta idea generalizada, por ejemplo, de que la menstruación es sucia, se supone que entonces las mujeres no pueden realizar, o las personas leídas como mujeres, las personas trans, las personas no binarias no pueden realizar ciertas actividades en ciertos momentos, lo cual les aísla también de ciertas participaciones en el contexto comunitario. Entonces, ese sería como un principal punto para abordar. Segundo, porque es algo que va a través de las generaciones y que no solo afectan a las personas, pues a las mujeres, digamos, que normalmente nos las pensamos en edades de 20, 30 años, sino también afecta a las niñas, a las personas que están muy cerca de la menopausia. Es muy importante lo que mencionas y voy a aprovechar para entonces trasladarle también la inquietud a Helen y que podamos complementar la conversación alrededor un poco de que ella misma enunciaba ahora la importancia de ver esto como un tema de salud pública. ¿Serán entonces las políticas públicas un camino para poder empezar a hallar aristas o formas efectivas del ejercicio de los derechos menstruales, Helen? Claro que sí. Bueno, yo quisiera... Yo voy a enmarcar esto mucho en temas económicos porque creo que es importante visibilizar el papel que tiene el Estado y la responsabilidad que tienen los gobiernos con las mujeres y las identidades que menstruan, que puedan hacerlo de manera digna y con condiciones adecuadas. Decir que sí, se necesitan políticas públicas para atender esta situación, ¿sí? O sea, se necesita que haya un compromiso del Estado, pero también surge otra pregunta que trata de responderla a la economía feminista y es ¿de dónde va a salir el presupuesto? ¿De dónde va a salir el recurso? Y decir que los ingresos, o sea, el presupuesto general de la nación, el 20% del presupuesto general se va al pago del servicio de la deuda. Claro, uno diría, ¿y esto qué tiene que ver con la menstruación? Tiene mucho que ver. Porque esto hace que se reduzca el espacio fiscal que puede servir para invertir en políticas públicas de alto impacto y no políticas públicas asistencialistas, ¿sí? Entonces se necesita una política pública, qué sé yo, por ejemplo, hay países escandinavos que han logrado
producir una serie de productos de autocuidado menstrual genéricos para las poblaciones de escasos recursos. Y es posible, o sea, es posible, se puede lograr con una decisión de país. Yo quisiera añadir a esto lo que nos decía la mujer en el trino, y es que cuando uno mira las cifras, por ejemplo, las que reporta el DANE, el producto para atender el cuidado menstrual predominante sigue siendo las toallas higiénicas, que representa el 93% del consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de clase también, del acceso a la riqueza, del acceso a mejores condiciones que tienen las personas y las mujeres, ¿sí? Entonces, pues todavía sigue siendo lo más barato, lo más asequible. Hay unos productos en el ARA que tú puedes conseguir a 500 pesos, 300 pesos, ¿cierto? Mientras que una copa menstrual, aunque tiene muchos beneficios, puede garantizar una sostenibilidad para el medio ambiente, es muchísimo más costosa. No ha existido una divulgación suficiente para que las personas puedan usarla. Todavía tenemos problemas del entorno, por ejemplo, en materia de acceso al agua, de servicios públicos, que hace que no sea una medida muy sostenible para las mujeres en el día a día. Entonces también habría que revisar cuál es la mejor medida que puede tomar Colombia para atender esta situación con las condiciones actuales que tenemos en nuestro país en materia económica y desarrollo social. Pues muy interesante, por supuesto, poder entender también estas aristas y empezar también a dar algunas responsabilidades o enunciar quiénes deben ser responsables de que puedan haber cambios circunstanciales y cambios estructurales que permitan el efectivo ejercicio de los derechos menstruales, pero también que pueda ser un tema de salud pública, que tenga la relevancia necesaria y que se vea también enfocado no solo en los programas de gobierno, sino en las políticas públicas que acogen a las diferentes poblaciones. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy tejiendo conversación alrededor de los derechos menstruales y la salud pública. Una conversación que nos ha llevado a abordar diferentes aristas, pero como ustedes saben, semana a semana vamos a las calles de Cali para poder entender qué están pensando nuestras televidentes y que también sus opiniones nos ayuden a construir debate. La pregunta que les dejamos esta vez en las calles fue: ¿qué creen ustedes que se puede hacer para garantizar que todas las personas menstruantes tengan acceso a los productos de higiene? Vamos a ver qué nos contaron. Primero que todo, creo que sería muy importante que una ley nos pudiera proteger con el fin de que aquellas mujeres que padecemos, por ejemplo, síndromes como lo es la endometriosis, pudiéramos acceder a una incapacidad cuando el dolor sea muy fuerte e intenso, ¿no? Porque es como una pequeñita enfermedad que uno pasa, ¿sí? En esos 5 u 8 días que uno está durante la menstruación. Asimismo, creo que sería muy importante un subsidio, sobre todo para aquellas niñas, jóvenes o adultas que también no pueden acceder a los productos de higiene, como son las toallas higiénicas, los tampones. Son productos que normalmente en el mercado son muy costosos y son de un precio muy alto. Entonces creo que sería importante, como es una ley que nos proteja, y dos, que también un subsidio nos pueda dar la oportunidad de contar con esos productos de higiene. Es algo tan importante, yo creería que deberían las EPS a la vez el gobierno también ayudarnos con eso, porque realmente ayudaría para la canasta familiar y para las niñas de bajos recursos. A veces realmente no hay plata para eso. Creería que el gobierno o los entes políticos podrían crear un convenio con las empresas de los productos de higiene personal para la mujer y darles un beneficio a los estratos 1 y 2. Con eso, pues las niñas y las mujeres que no tienen los recursos necesarios para adquirir estos productos tengan una mejor calidad de vida. Deberían de hacer campañas los de la alcaldía o la gobernación, pero también que den clases de educación sexual y que les enseñen a los niños a que esos temas son temas de respeto,
para que no hagan burlas y estén bien informados del tema, ya que pues ellos tienen hermanas, mamás, abuelas, y que esas cosas son de mucho respeto y de cuidado. Pues agradecemos a nuestras televidentes por sus opiniones que conectan, por supuesto, con la conversación que hemos estado desarrollando, que nos encauzan sobre todo a la necesidad de que haya acciones directas de los gobiernos, tanto nacionales, departamentales, municipales, pero también a que hayan procesos de educación efectivos. Y una arista también que mencionaba una de nuestras televidentes tiene que ver con el papel de la empresa privada. Y voy entonces a trasladarte la pregunta, Helen, para volver aquí a estudio, y es porque tú has dicho, yo quiero poner esto en términos económicos porque desde allí podemos, por supuesto, entender, y vamos a hablar ahorita entonces de la feminización, de la pobreza, de la feminización, como lo enunciaba hace un rato la doctora Liliana. Helen, en este caso, ¿cuál es el papel que puede jugar la empresa privada para que podamos garantizar entonces el correcto ejercicio o el pleno ejercicio de los derechos menstruales? Claro que sí, muchas gracias. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es ver que a las mujeres cuando se les entrevistó expresaban que esto necesita un apoyo del Estado y una vinculación también del sector privado. Desde luego, no se le puede recargar toda la responsabilidad a las empresas privadas, o sea, en términos empresariales, a un empresario o empresaria no le sirve un trabajador que vaya a representar un mayor gasto. Es decir, si usted tiene que descontarle las semanas de maternidad, si tiene que descontarle cuando sufre los cólicos por la endometriosis y además también tiene que pagarle productos de autocuidado menstrual, usted dice esto en términos financieros no me funciona, prefiero contratar a un hombre. ¿Cómo se puede resolver eso? Que el Estado pueda garantizar una serie de subsidios y de beneficios para las empresas que no se sobrecarguen y que en la práctica termine siendo el mismo acceso tanto un hombre trabajador como una mujer trabajadora en términos y en réditos económicos para las empresas. Una cosa que se puede hacer es manejar unas tarifas diferenciales para las pequeñas y medianas empresas, para las MIPYMES. Hay que fortalecer el tejido empresarial, no debemos sobrecargar todas las responsabilidades, el equiparamiento de las brechas de género en las entidades privadas. O sea, el gobierno nacional tiene que comprometerse con el tejido empresarial de Colombia. Esa sería mi principal conclusión. Importante, por supuesto, porque esto nos trae entonces a un tema que enunciábamos hace un rato, doctora Liliana, y es la feminización de la pobreza. ¿Cómo entenderla? ¿Qué papel juega entonces en este momento? Bueno, pues con este término uno pretende que se comprenda que ser mujer o tener una identidad en donde la feminidad hace parte, ¿sí? Que digamos que vuelvo al tema de que la única presentación de la feminidad no es las mujeres cisgénero, por supuesto sí, tal vez corresponde a una mayoría en términos comparativos con las personas trans y las identidades no binarias, sin embargo hay un subregistro, es decir, no sabríamos exactamente de qué estaríamos hablando, pero sí hay una feminización, digamos, socialmente hay una tendencia al rechazo a la feminidad, ¿cierto? Y hay un doble discurso, entonces hay una idealización de la maternidad, una idealización de una cantidad de aspectos que están relacionados como roles de género femeninos, pero si nos vamos a la profundidad de las situaciones, cualquier manifestación de la feminidad es castigada socialmente. ¿Sí? Ese castigo está relacionado primero, por ejemplo, si yo les hablo desde mi saber como médica, la investigación médica, por ejemplo, está muy encaminada, ha estado encaminada, ya no tanto, pero ha estado encaminada históricamente en investigar asuntos desde una perspectiva masculina, ¿sí? Que es una perspectiva hegemónica, una perspectiva de lo que supuestamente es importante, y entonces esto hace que de entrada hay una invisibilización de lo femenino, ¿cierto? Y entonces eso da cabida para que haya unas fantasías y digamos, se marque mucho esas ideas fantasiosas, esas ideas desde las creencias, desde las ideas que no tienen un sustrato lógico importante y están cargadas a la feminidad. Entonces, un poco
este tema de la menstruación es un tema de ellas se quejan por todo, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de cuestiones muy cotidianas, muy cotidianas en donde estamos relacionando la feminidad con incapacidades, ¿sí? Entonces lo decía ahorita Helen, entonces un empresario no va a querer contratar mujeres porque además son problemáticas, además menstruan y entonces se incapacitan, además, ¿sí? Y aquí quiero hacer una claridad y es que este tema de la feminización de la pobreza es un tema estructural y cuando tú les preguntabas a mis compañeras sobre el tema de la salud pública, por supuesto es una situación de salud pública en función de que sus causas y las formas que hay para abordarlas requieren de una interseccionalidad tan clara como lo es lo que lo causa, ¿sí? No es una sola la causa de generar una pobreza menstrual. Tampoco la forma de abordarlo va a ser una sola. Entonces estoy de acuerdo con las intervenciones, inclusive con lo que manifestaron las mujeres que fueron entrevistadas, porque hay muchas formas de abordarlo y hay que hacerlo desde diferentes espacios y perspectivas, porque si no, pues no respondemos. Entonces esta feminización de la pobreza termina siendo una idea de que la mujer o la persona con manifestaciones femeninas en su identidad genera una carga social y entonces es vista como una carga social a la que hay que mantener y por tanto es tan costosa y tan molesta que hay que desaparecer. Y bueno, terminamos hablando, por ejemplo, de violencias de género, ¿cierto? Entonces, esto implica porque la violencia de género en este caso, y relacionándolo muy a propósito, se enlaza con el tema, por ejemplo, del bullying en los colegios a las personas que menstruan. Entonces, para yo no ser víctima de bullying y para que no se me afecte la salud mental, pues yo prefiero ir a asistir al colegio. Y mi menstruación puede ser de 3 días, pero también podría ser de 10 si tengo una situación patológica asociada a la menstruación, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de aspectos que se resumen en que las expresiones femeninas terminan siendo castigadas socialmente y terminan siendo un rasgo de vulnerabilidad que afecta, por supuesto, la posición de una persona que tiene expresiones femeninas en una sociedad como la que nosotros tenemos. Qué importante entonces hacer hincapié en estas aristas y por supuesto es también importante para nosotros poder entender cuál es el lugar que está ocupando la academia, de qué manera, por ejemplo, desde la Universidad del Valle a través de Campus Diverso estamos generando otras formas, otras miradas, otras perspectivas. Vamos a ir a una pausa para que Fayola nos pueda contar entonces desde Campus Diverso cómo estamos generando otras perspectivas alrededor de la dignificación de los derechos de las personas menstruantes. Continuamos aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy abordando y tejiendo la conversación alrededor de los derechos de las personas menstruantes y su relación con la salud pública. En compañía de nuestras 3 expertas hemos logrado abordar diferentes aristas que nos han llevado a comprender la importancia de que esta conversación se amplíe porque transversaliza no solamente a quienes ejercemos o a quienes tenemos derechos como personas menstruantes, sino también a quienes nos acompañan en ese camino, a quienes están en los espacios de toma de decisiones, a quienes están también en los campos de la investigación y por supuesto es un tema que socialmente pues repercute de diferentes maneras, desde lo social, desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural y habrá por supuesto muchas otras aristas que habrán quedado por fuera de nuestro debate, pero en las que hemos querido hoy enmarcar son aquellas en las que consideramos que hay mayor énfasis, mayor ímpetu para que quienes son personas menstruantes pues tengan un libre ejercicio de sus derechos a la hora por supuesto de poder acceder a la información, de poder acceder al acompañamiento, de poder acceder a los productos propicios para la higiene y de poder acceder al acompañamiento. Antes de irnos a la pausa, dejábamos entonces una pregunta y era un poco, Fayola, poder entender de qué manera entonces la institucionalidad, la universidad en este caso, ustedes desde Campus Diverso, están abordando estas conversaciones, de qué manera se están tejiendo estas garantías, cuál es el camino que estamos transitando en este momento. Justamente antes de llegar aquí me comentaba una persona que es un hombre trans, la importancia de ser acompañado desde lo colectivo, no solo desde lo individual, porque se presentan dentro de los consultorios violencias obstétricas, violencias de diversa índole, en donde se anula su identidad, en donde se invisibiliza sus procesos,
Entonces llega a Campus como una construcción colectiva en donde se aborda y se visibiliza, se problematiza la relación que tiene la sociedad justamente con las personas con identidades de género, orientaciones sexuales diversas. Entonces la Universidad del Valle es pionera, Campus Diverso es pionero en ese tema. También se aborda desde un comité interseccional diferentes problemáticas que no solo atañen pues a las mujeres cisgénero, sino que también acobijan a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Esta construcción es constante desde hace aproximadamente 7 años y a día de hoy se sigue abordando, por ejemplo, en los talleres que nosotros tenemos sobre feminidades y masculinidades diversas, en donde se abordan también las identidades, las diferencias culturales, étnicas, contextuales y de género. Entonces, cómo nos vivimos esta diversidad y en este caso sería cómo nos vivimos la menstruación desde nuestros lugares de enunciación. Y tener este espacio dentro de una universidad es supremamente importante porque reconocemos que se necesita incluir en la malla curricular la diversidad, las diversidades, se necesita aproximarnos y bueno, como un médico podríamos decirlo y más adelante Liliana nos puede profundizar en este aspecto, cómo un médico se puede relacionar con un hombre trans, cómo puede acercarse y preguntar los pronombres. Entonces desde acá estamos en esta construcción constante, falta camino por recorrer claramente, pero es una iniciativa que se la ha pensado Campus y la ha logrado sostener a través de este tiempo. Importante, por supuesto, porque como tú bien lo dices, son caminos que estamos recorriendo y caminos que nos abren otras perspectivas, pero también que nos conectan con otros procesos de quienes están caminando en la misma vía de la exigibilidad de derechos. En este caso, Helen, ¿qué podemos decir desde ese trabajo? ¿Cómo estamos visibilizando, cómo estamos exigiendo un poco la garantía de los derechos de las personas menstruantes desde tu lugar? Claro que sí, no, pues desde ese trabajo, o sea, es una ONG, es una organización sin ánimo de lucro, llevamos más de 40 años en el mercado y pensarnos menstruación libre de impuestos fue todo un reto. Sin embargo, las condiciones o las necesidades propias del gremio de las mujeres y de las otras identidades nos ponen en un lugar de empezar a debatir y empezar a cuestionar qué tanto se ha hecho para las mujeres. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque los gobiernos siempre llegan al poder prometiéndole a las mujeres, se comprometen con las mujeres, con la mitad de la población, ¿sí? Pero en la práctica, cuando se desarrollan sus planes de gobiernos, muy poco ejecutan. Entonces, de ahí que nosotros hemos pensado sacar Menstruación Libre de Impuestos 2, con una iniciativa de poder continuar con este debate, pero ya en el tema de acceso a productos genéricos, si se quiere decir así, de autocuidado menstrual para las personas, mujeres, niñas y otras identidades de estratos 1 y 2, porque es que estas son las personas, es este grupo que más sufre por el impacto de no tener el acceso, ¿sí? Por otro lado, hemos enviado un derecho de petición al Ministerio de la Igualdad, o sea, yo me disculpo, pero no puedo cerrar esta intervención sin hacer un hincapié en eso, o sea, llevamos más de 2 años en este gobierno y no se ha actualizado una de las promesas del Plan Nacional de Desarrollo, que es la Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. O sea, no hay un compromiso real con las mujeres, con las diversidades sexuales, si no se atiende con presupuesto y la creación de políticas públicas para atender un tema que, como lo decía la doctora, es un tema completamente natural, pero si no existe un ecosistema que pueda garantizar una menstruación digna, no va a ser posible que podamos romper esas barreras de desigualdad. O sea, yo sé que el tiempo no nos da, pero por ejemplo, cuando uno revisa las cifras, más del 40% de las mujeres han tenido que dejar de laborar, dejar de ir a la universidad, las niñas han tenido que dejar de ir a las escuelas porque no pueden atender esto de una manera digna. ¿Sí? Y decir que los cambios culturales no solo se dan en la esfera de lo privado, ¿sí? Porque yo sé que muchas de nosotras y la construcción de los saberes que hemos consolidado en torno a la menstruación ha sido por el voz a voz,
porque la mamá nos enseñó, la tía, la hermana, vimos un video, pero esto tiene que ser un compromiso del Estado, o sea que no solo le echemos la culpa a nosotras cuando la sangre salía azulita, ¿cierto? Estos productos de cuidado menstrual que hace un tiempo, o sea, hace menos de unos 6 años, la sangre se representaba de manera azul en los comerciales, sino que por medio de los colegios, las universidades, se pueda garantizar una óptima divulgación de estos asuntos. ¿Y eso cómo se hace? Se antecede de cambios estructurales macroeconómicos y económicos en las naciones. Ahí podremos hablar de una vida libre de violencias y de dignidad menstrual. Pues gracias, Helen, porque es muy importante poder conocer, por supuesto, cuáles son esos andares que se están dando alrededor de la exigibilidad de derechos. Y como tú bien lo decías, el tiempo no nos ayuda mucho desde lo televisivo, pero siempre es una buena herramienta para que podamos tejer conversación alrededor de estos temas. Doctora Liliana, ¿qué decir entonces desde el campo de lo universitario? Bueno, siguiendo en la línea de lo que Helen manifestaba sobre la educación, el espacio de Campus Diverso es un espacio que le apuesta al tema educativo. Tal vez pensamos que es un poco tardíamente en función de que este ya es un espacio universitario y que las personas que ingresan a formarse acá llevan un camino recorrido para su primaria y bachillerato y llegan acá a sus estudios superiores, pero creemos que nunca es tarde porque al final se convierten en personas que replican en sus hogares también acciones que puedan aprender en la universidad. Y en este espacio educativo entonces nosotros tenemos varias cosas, además de los talleres que nombraba Fayola, en donde hay que desmitificar todo el tema de la sexualidad, porque esto de la actualización de la política de derechos sexuales y reproductivos está directamente relacionado con este tema, y ante la demora estatal frente a estos temas, pues va a generar, digamos, unas brechas ahí, pero eso no quiere decir que la Universidad del Valle deba esperar a que esto suceda, sino que acá en el nicho que tenemos podemos empezar a trabajar. No somos solo nosotros, cabe anotar que somos un grupo también ampliado. Este comité interseccional son todas las otras entidades o grupos de trabajo con estudiantes que propenden el bienestar universitario. Está la política de discapacidad, el Centro de Estudios de Investigación de Género, Mujer y Sociedad, también está el área de asuntos étnicos, está la política de universidad saludable, es decir, me excusan si alguno no nombré porque somos varios equipos, pero una de nuestras estrategias puntuales también inclusivas en la universidad se llama baños neutros. Y tenemos unas baterías sanitarias específicas donde las personas invitamos a nuestros estudiantes y funcionarios de la universidad a que hagan uso de espacios donde no hay etiquetas de género para ingresar a un baño. Un baño es un lugar donde yo puedo ir a hacer necesidades fisiológicas, por supuesto hacer el aseo, la higiene menstrual, hace parte de esas actividades. Digamos, muy a pesar de lo que uno esperaría, ¿cierto? Las respuestas, digamos, a veces mixtas, internas y externas, no son siempre, digamos, muy acordes con la expectativa que uno tiene. Sin embargo, hay que lidiar con esas posturas porque digamos, tenemos una estructura social en Colombia todavía bastante hegemónica, patriarcal, y genera unas dificultades para algunas conversaciones, pero estamos trabajando por ello, ¿sí? Y apostarle al tema de normalizar todos los temas relacionados con la sexualidad implica algo importante. Y voy a cerrar con algo que no sé si lo hemos nombrado, pero es importante que esto no es un tema solo de mujeres. No es un tema solo de mujeres y género, no es un tema solo de mujeres, hombres trans y personas no binarias, porque la sociedad la construimos todas. Hay familias donde los hombres también pueden ser cabezas de hogar. Las relaciones entre hijas femeninas con padres puede ser muy estrecha, y al final todo lo que tiene que ver con la relación interpersonal pasa por las relaciones humanas, sin géneros, es decir, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Si uno mira, por ejemplo, en los lugares de trabajo, cuántos hombres hay versus cuántas mujeres. Como hay una brecha, pues es importante alfabetizar a nuestros hombres, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las masculinidades se deberían permitir conversar con nosotras, pero nosotras, desde la feminidad, tenemos que tener una actitud, o deberíamos tener una actitud abierta para la conversación, donde no excluyamos a quienes tienen identidades masculinas, porque entonces se vuelve un tema cerrado en donde impide alfabetizar a todo el mundo, ¿cierto? Y eso digamos, es trascendental, porque la sociedad pues la construimos todas las personas.
Qué gran conversación la que hemos tenido el día de hoy alrededor de los derechos de las personas menstruantes y su relación con la salud pública. A la doctora Liliana, a Fayola y a Helen, por supuesto, gracias por ser nuestro panel de expertas, por guiarnos en esta conversación, por incluir aristas importantes que lo que esperamos es que hagan parte de sus conversaciones cotidianas. Recuerden que tenemos una cita en un próximo capítulo. Hasta aquí, Mujeres sin Filtro. Gracias.